Saludos cordiales. Para ingresar a las escuelas superiores de formación de maestras y maestros hay que vencer la prueba escrita y de acuerdo a la convocatoria que publica el Ministerio de Educación todos los años, la prueba escrita se compone de 4 ámbitos. Veamos cuáles son ellos. Los ámbitos de la convocatoria a las escuelas superiores de formación de maestras y maestros son los siguientes. Veamos. Está conocimientos generales de la realidad del país, conocimientos generales del sistema educativo plurinacional, comprensión lectora y razonamiento verbal, razonamiento lógico-matemático y conocimientos de la especialidad a la que postula. Bueno, en realidad, de acuerdo a la convocatoria, a lo que se dice, a lo que se estipula en la convocatoria, son 4 los ámbitos que tienen que estudiar los postulantes a ser normalistas. Sin embargo, veamos, el primer ámbito es conocimientos generales de la realidad del país y del sistema educativo plurinacional. Eso es lo que dice la convocatoria. Sin embargo, ese primer ámbito se divide o se compone en realidad de 2 ámbitos, tal como estamos mostrando en este momento. Es decir, conocimientos generales de la realidad del país y conocimientos generales del sistema educativo plurinacional. Bien, entonces, esos son los 5 ámbitos. Los ámbitos son una especie de conjunto de materias, así le llamaremos, para que se vaya comprendiendo un poco mejor esto de los ámbitos. Reiteramos, para comprensión, conjunto de materias. Bien, ahora, ¿en qué consisten o qué se debe estudiar en cada uno de los ámbitos? Veamos. En lo que es conocimientos generales de la realidad del país, lo que se debe estudiar en realidad son las siguientes áreas o materias: historia y geografía fundamentalmente. Sin embargo, de acuerdo a cómo se fue viendo en las anteriores gestiones, en conocimientos generales de la realidad del país no solamente ingresa historia y geografía, sino que también se tienen que ver lo que se llama conocimientos de cultura general, y no solamente conocimientos generales de cultura general del país, sino también de la realidad internacional. Además de que muy pocas veces, pero sí se ha estilado esto en cuanto a las preguntas, se tiene que ver también algo de lo que es política, economía, de la realidad, no solamente del país, reiteramos, sino también a nivel internacional. Bien, ahora, en lo que se refiere al siguiente ámbito, conocimientos generales del sistema educativo plurinacional. En este ámbito, fundamentalmente, lo que hay que estudiar son los siguientes documentos: la Constitución Política del Estado, la Ley Avelino Cignani Elizardo Pérez y el currículo base del sistema educativo plurinacional. Sin embargo, de todos estos documentos no hay que estudiar todos los documentos, sino solamente algunas partes de esos documentos. Porque, por ejemplo, la Constitución Política del Estado está compuesta por más de 400 artículos y los postulantes a ser normalistas no van a leer los 400 artículos, sino algunos artículos. Por ejemplo, los artículos 77 al 88 y algunos más que continúan y que tienen que ver con educación superior. Y lo propio de la ley Avelino Cignani Elizardo Pérez. Hay que seleccionar los textos. Sin embargo, del currículo base se podría dar una lectura in extenso, porque ese documento es fundamento, como dice su nombre, es base del sistema educativo plurinacional. Además, habría que estudiar el código niño-niña adolescente, porque en esa norma, también se encuentran aspectos fundamentales referidos a la educación en el país.
Luego, el siguiente ámbito es comprensión lectora y razonamiento verbal. Bueno, en realidad debería ser razonamiento verbal, porque el razonamiento verbal se compone de lo que se denomina los sinónimos, antónimos, analogías, oraciones incompletas y comprensión lectora. Esas son, llamaríamos las materias, las partes que componen el razonamiento verbal. Entonces, todo ello habría que estudiar para ver el ámbito comprensión lectora y razonamiento verbal. Luego tenemos a razonamiento lógico matemático. Este ámbito, en realidad, a muchos postulantes a ser normalistas, algo les confunde en cuanto a saber qué es lo que es razonamiento lógico matemático y qué es lo que hay que estudiar en razonamiento lógico matemático. Por si acaso, aquí, en este ámbito, no hay que estudiar álgebra, trigonometría. No, el razonamiento lógico matemático se relaciona, pero es algo diferente. Por ejemplo, están sucesiones, están las relaciones que se establecen entre familiares y amigos y hay que ver cuál es el que se relaciona con uno y con otro. Luego están figuras geométricas, continuación de tal figura geométrica, etc. Es decir, como su nombre dice, hay que encontrar una lógica razonando de un planteamiento matemático simple. Ese es el razonamiento lógico matemático. Y de ello se pueden encontrar muchísimos ejemplos y ejercicios, ¿no? Entonces, eso en cuanto a este ámbito. El siguiente ámbito es conocimientos de la especialidad a la que postula. Y bueno, este último ámbito es diferente para todos. Los 4 primeros ámbitos que acabamos de mencionar, de los 4 primeros ámbitos, a todos les van a hacer las mismas preguntas en la prueba escrita. La diferencia está en conocimientos de la especialidad a la que postula. ¿Por qué? Porque no van a hacer las mismas preguntas a los postulantes de inicial que a los de primaria y que a todas las áreas o especialidades o carreras de secundaria. Son diferentes las preguntas. Lo mismo de las especialidades técnico-tecnológicas. Ahora, como vemos acá, son 5 los ámbitos y las preguntas que les van a realizar en la prueba escrita son 100 preguntas y van a tener 2 horas para responder las 100 preguntas. Bueno, aproximadamente de cada uno de los ámbitos les van a hacer 20 preguntas. Serán 18, 19, 21, 22, pero van a completar las 100 preguntas. Por lo tanto, el último ámbito, conocimientos de la especialidad a la que postula, de ese ámbito les van a realizar aproximadamente 20 preguntas. Sin embargo, todos los postulantes a las escuelas superiores de formación de maestras y maestros tienen que estar preparados en el estudio de los 5 ámbitos. De esos ámbitos, de ese conjunto de materias, les van a hacer preguntas en la prueba escrita. Esperamos que esta breve explicación que acabamos de realizar les sea de utilidad a los postulantes a las escuelas superiores de formación de maestras y maestros y unidades académicas respectivas. Muchas gracias.